Inicio. Entonces, mis amados hermanos, Dios les bendiga. En esta mañana vamos a predicar con el tema el muro. ¿Pero qué es un muro? Un muro, por definición, es un sinónimo de muralla. Y una muralla, según el diccionario, la Real Academia de Lengua Española, dice que es una obra defensiva que rodea una plaza fuerte o protege un territorio. Fíjese que eso sirve de defensa. Amén. Pero, ¿qué dice la palabra del Señor en Salmo 127, verso 1? ¿Qué dice? Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que le edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Quiere decirme, hermanos, hermanos, que usted tiene una muralla. Una ciudad tiene una muralla que le sirve de defensa contra sus enemigos. Sin embargo, si Jehová no está en la ciudad, si Jehová no está con ese pueblo, de nada sirve. De nada sirve. Y para eso, en esta mañana yo quiero que veamos dos ejemplos muy palpables en la palabra del Señor en cuanto a murallas. Y usted inmediatamente va a saber uno de ellos. ¿Qué son qué? Las murallas de Jericó. Las murallas de Jericó. En este caso, Josué, enviado por Dios para llevar ya al pueblo de Israel y cruzar el Jordán y conquistar la tierra prometida, uno de los obstáculos que se encontró Josué era que tenía que conquistar la ciudad amurallada de Jericó, y no era cualquier muralla. Era una muralla que nadie había podido penetrar. Era algo imponente e impresionante. Sin embargo, el pueblo de Israel venía en nombre del Señor. La gente de Jericó, el pueblo de Jericó, no tenía ningún tipo de oportunidad. Aunque tuviera la mejor muralla de en esos tiempos, ¿qué fue lo que pasó? El Dios le dijo a Josué, mira, en los próximos 7 días, primeros 6 días, dale una vuelta a la ciudad y pon a los levitas delante y el arca de la alianza que vayan delante. Y al 7º día, ese día den 7 vueltas a la ciudad. Y cuando den las 7 vueltas, toquen la trompeta. ¿Y qué pasó, hermano, cuando tocaron la trompeta? Que los muros de Jericó, sin mano humana, cayeron. Dieron 7 vueltas a la ciudad en obediencia a Dios. Ahora yo me pregunto, ¿qué hubiera pasado si yo hubieran dado 6 vueltas nada más y toca la trompeta? No pasa nada. Hay que seguir en obediencia, mi Dios, mi hermano, lo que Dios dice y determina que se debe de hacer. Como ellos llevaron a cabo lo que Dios les dijo y dieron las 7 vueltas, y cuando la dieron tocaron la trompeta, eran los cuernos de carneros, como se ven ahí adelante en la foto. Cuando lo tocaron, los muros cayeron completamente. Israel entró y conquistó a Jericó. Amén. Sin embargo, mis amados hermanos, hay otro tema. Porque ese mismo pueblo que Dios escogió y que lo lleva a la tierra prometida y los establece en la tierra prometida, yo quiero llevarlo a la actualidad para que ustedes vean otro muro. Ese muro. Muchos de ustedes reconocerán ese muro. Algunos de ustedes ya han estado en ese lugar. Pero muchos ya lo hemos visto
por televisión, lo hemos visto en las redes, lo hemos visto por fotos. Es el muro de los lamentos en Israel, llamado también el muro occidental, llamado también el Kotel en hebreo. Y ese muro de los lamentos, ¿qué es? Ese muro de los lamentos, lo voy a buscar acá. Ese muro de los lamentos fue el muro, lo que quedó del segundo templo de Jerusalén. El segundo templo tenía su muro, pero el segundo templo fue destruido por los romanos en el año 70, el templo de Dios, allá en Israel, completamente destruido, y solamente quedó ese muro occidental. Los judíos van día a día y en días especiales sube mucho pueblo de los judíos a orar a ese lugar, lamentando, ¿sabe qué? La destrucción de su templo. Y rogando a Dios, ¿por qué? Porque restauren nuevamente el templo. Pero esas son las murallas del segundo templo, los muros del segundo templo. Y si hubo un segundo, quiere decir que hubo un primero. El primero y el segundo fueron destruidos. ¿Por qué? Y usted se pregunta, ¿por qué? Porque hoy en día tampoco tienen su templo. ¿Por qué viene desde el primero? Para hacerle la historia corta, solamente le voy a poner un solo ejemplo de algo que sucedió y que a partir de ahí fue la tendencia de lo que hizo Israel. Usted entenderá por qué. Voy a ir al libro de Primera de Reyes en su capítulo 12. Mira lo que dice la palabra de Dios. Primera de Reyes, capítulo 12, en el verso 26 al 30. Verso 26 al 30, mira lo que es. Eso fue Jeroboam, hijo ¿de quién? De Salomón. Jeroboam, primero estuvo David como rey. Escuche. Después vino Salomón, su hijo, que reinó en lugar de David. Y luego de ahí, el reino se dividió en dos. Después de Salomón se dividió en dos. El reino del norte, que se llamó Israel, y el reino del sur, que se llamó Judá. Ese reino del sur, Judá, estaba, la ciudad de Jerusalén era parte de su territorio. En Jerusalén estaba el templo que construyó Salomón, el primer templo. Allí estaba el arca de la alianza y allí era hacia donde se tenía que ir a adorar a Dios. En el templo en Jerusalén, que está en la tribu de Judá. El reino se ve dividido y la parte del norte es de Israel y ahí está Jeroboam. Mire lo que hizo Jeroboam. En el verso 26 dice: y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino a la casa de David si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén. Porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, oiga, el mismo rey ahora, él discutió eso con algunos de sus principales. Y mira qué conclusión llegaron. Oiga usted, mira. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro. Y dijo al pueblo: bastante haber subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y el otro en Dan, tribu de Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Y usted dice: venga acá, pero
cuando me hablan de becerro de oro, de una vez yo me voy al tiempo de Moisés, tiempo antes, cuando Dios sacó al pueblo de Israel de servidumbre de Egipto, pasan el Mar Rojo en seco, porque Dios dividió las aguas. Y cuando llegan a aquel lugar, cuando Dios le dice a Moisés que suba a la montaña, a donde Dios le iba a dar, a hacer el pacto con su pueblo, para darle los mandamientos. ¿Qué hizo el pueblo? ¿Se acuerdan? El pueblo abajo, cuando decía, Moisés no sabemos, le dijeron a Aarón, no sabemos lo que pasó con ese Moisés, con Moisés. Haznos un becerro de oro. Le hicieron un becerro de oro. Pero no habían pasado ya, no habían pasado ni días de que Dios le había sacado de Egipto y había pasado el Mar Rojo. Y ya entonces ellos estaban proclamando, he aquí Israel, tu Dios es que te sacaron de Egipto. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Entonces cuando viene Dios, lo castiga. Ya ellos, viendo lo que había pasado ahí en ese momento, en ese tiempo con Moisés, volvían a hacer lo mismo. Entonces, este rey Jeroboam, para que el pueblo que él tenía, ese reino del norte, no se fuera a adorar a Dios, no se fuera a adorar a Dios en el lugar que Dios había designado, que era en Jerusalén, en el templo, entonces dice, no, espérate, vamos a hacer unos dioses aquí. Entonces, becerro de oro también. Y la historia vuelve y se le repite. Miren, mi hermano, lo que le estoy diciendo con eso, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, se volvió a la idolatría. Cosa que es un pecado gravísimo delante de Dios. Y Dios le dio tiempo para el arrepentimiento. Ya estaba construido el templo. Y usted me dice, hermano, pero no fueron los de Judá, en este caso, fueron los de Israel. Al final lo hicieron los dos. Al final, todo Israel, tanto la tribu del norte y la del sur, cayeron en idolatría. E hicieron cosas abominables delante de Dios. Y Dios le dio tiempo y tiempo y tiempo para que se arrepintieran y no se arrepintieron. ¿Y qué pasó entonces? Que luego, más adelante, vino Nabucodonosor de Babilonia y conquistó Israel. ¿Por qué? Porque ya la defensa se le había apartado. Ya Dios no estaba en la ciudad. Y Dios le había dicho a ellos que se mantuvieran íntegros a la ley. Y ellos no obedecieron a la palabra de Dios. Y le digo una cosa, Dios le da tiempo al pecador para que se arrepienta. Pero no es un tiempo infinito, que es lo que mucha gente cree. No es un tiempo infinito. Dios te da tiempo y tiempo para que te arrepientas. Porque ¿sabe por qué? Porque hay un día que todos vamos a tener que dar cuenta a Dios. Todos vamos a tener que comparecer delante de Dios a dar una explicación de por qué las cosas que nosotros hicimos en la tierra. El por qué. Y ahí nadie va a poder decir, no, Señor, tú a mí no me diste oportunidad. No me diste oportunidad suficiente. Miren, hermano, yo creo, por eso que usted ve, hay un refrán que dice, hierba mala nunca muere. Y es que usted ve que la hierba, eso es lo que madura. Una hierba mala. Y así mismo usted ve que hay gente que dice, oye, pero esa gente que hacen tanto mal, esa gente son una de las que maduran. Piensa uno y no ve. Dios dándole tiempo al arrepentimiento. Pero llega un día y todo es hasta un día. Todo es hasta un día. Aún ese pueblo escogido de Dios. Porque ese es el pueblo escogido de Dios. Sin embargo, vinieron los enemigos y lo conquistaron. Y fueron luego al cautiverio en Babilonia. Por muchísimos años. Pero Dios le había profetizado que el pueblo iba a volver 70 años después. Y se lo profetizó por medio de Jeremías.
Y eso era hasta que cumplieran su pecado. 70 años duraron las deportaciones. Vuelve y en el tiempo de Nehemías se reconstruye otra vez el muro por medio del edicto de Artajerjes, por el favor del rey que en ese tiempo estaba, Artajerjes de Persia, y luego por medio de Ciro entonces dan la orden para construir el templo nuevamente. Ya habían destruido el primer templo porque los babilonios cuando vinieron destruyeron el primer templo y la ciudad y todo completamente. Ahí se fue la primera destrucción. Entonces viene luego y lo reconstruyen 70 años después. Duró como 50 años la construcción. Ahí está nuevamente el segundo templo. ¿Qué pasó más adelante, mis amados hermanos? Ahora, si ellos lo hicieron grande aquella vez, ahora lo hicieron peor. Porque ¿qué hicieron ellos? Dios entonces le envía a los profetas, oiga, le envía a los profetas a Israel para que se arrepientan y se vuelvan a Dios. Profeta va, profeta viene, Israel mata a todos los profetas. Israel no quería saber de los profetas. Si usted lee la historia de los profetas, casi todos los profetas murieron de una manera trágica, a mano de su propio pueblo. A Isaías, según cuenta la historia, lo amarraron a un árbol y lo cortaron por la mitad con una sierra. Eso hicieron con Isaías. Profetas van, profetas vienen, y el pueblo no quiere entender. Y dice el Señor, enviaré a mi hijo, a ver si así entonces entiende. Le envía a su unigénito. ¿Qué hicieron con Jesús? Con el Mesías prometido, el que venía a traer la salvación para Israel. Lo crucificaron. Usted lo crucifica. Ahora fue que le hicieron peor. 40 años después, en el año 70, entonces destruyen el templo a mano de los romanos. Y el Señor Jesucristo ya se lo había advertido que eso iba a pasar. Si usted lee Mateo 24, vamos a leer Mateo 24 para que usted vea. Que el mismo Jesús sabía lo que iba a suceder. Dios sabía lo que iba a suceder. Y eso, mis amados hermanos, aunque Israel lo hizo y crucificó a Jesucristo, eso terminó siendo para salvación, no solamente, escuche, para Israel, sino para el mundo entero. Porque entonces esa salvación vino a abarcar a toda la humanidad. De los vivientes, de los ya vividos y de los por venir. De la humanidad completa, desde el primer hombre hasta el último. Entonces vino esa salvación a nosotros los hombres. Porque por ese sacrificio, nosotros, todos los seres humanos, los que creen, son justificados. Que fue la promesa de Dios y es la promesa de la buena nueva de salvación. Es una buena noticia de que por medio de ese sacrificio nosotros tenemos aceptación delante de Dios y somos justificados. Nosotros, que teníamos que pagar el precio de nuestro pecado con nuestra propia vida. Y aún así no iba a ser suficiente, porque iba a ser una vida con pecado. Mis amados hermanos, mira lo que dice Mateo 24. En el verso desde el 1, el Señor le dice, cuando Jesús salió del templo, sale del templo, ¿verdad? Visualícelo ahí, y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. ¿Y qué le dijo Jesús? Respondiendo, él les dijo, ¿veis todo esto? Es cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Años 70, entonces vienen los romanos y destruyen el templo.
Y hasta hoy los judíos no tienen su templo. Solo le queda el muro occidental. Y ellos rogando para que Dios vuelva a traer de nuevo el templo y construir el templo. Pero ¿qué pasa? Ellos están esperando a que venga el Mesías y haga eso. Pero el Mesías ya vino, que es Jesús. Él va a regresar y tiene un tiempo establecido donde él va a regresar, que lo sabe Dios cuál es ese día. Sin embargo, ellos haber rechazado a su Mesías, al Mesías prometido, están dejando la puerta abierta para que otro tome su lugar. Y eso es lo que pasa también en la vida de nosotros, mis amados, ¿verdad? En la vida del creyente. Nosotros hemos sido creados para adorar a Dios, para servir a Dios. Tenemos un lugar en nuestra vida que lo ocupa Dios y nosotros estamos hechos para adoración. Y si usted no tiene a Dios en su corazón para adorar, ese lugar, ese espacio lo va a llenar otra cosa. Y usted va terminando adorando esa cosa. Que puede ser cualquier cosa que no sea Dios. Lo más común es el dinero en estos tiempos. Y en tiempo anterior y en este tiempo. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Sale Dios de su corazón, lo más seguro que lo va a querer llenar es ese Dios mamón, que es lo que se llama el dinero. ¿De qué? A querer llenarme de todo lo que pueda yo tener, existir y haber, y que yo me lo merezco. Que es lo que el mundo te quiere entonces vender. ¿Y qué pasa entonces cuando tú sacas a Dios y pones otra cosa? Ese muro no importa lo que tú tengas. Esa defensa que tú tengas, que tú crees que tiene, que a lo mejor te estás apoyando en tu salud, porque eres joven. Yo soy joven y yo tengo mucho tiempo para vivir. Y estás confiando en eso. No saben que en cualquier momento puede fallecer. En estos días he estado mucho, lastimosamente, mucho mortorio. Uno de ellos recientemente, un joven que jugaba softball y lo más lejos que yo tenía, el muchacho le dio un infarto, se murió. No sé qué es lo que está pasando ahora mismo con los jóvenes. Mucha gente, están como tres en la liga de los que yo conozco, no sé si hay más, que se mueren por lo mismo. Un infarto le dio. Practicando, haciendo su deporte. Un infarto, esa es la nueva moda. No, no hay cáncer, no hay nada, un infarto. Ah, no, yo soy joven. Esa es tu defensa. Ese es tu muro. Sin Dios ahí. Yo tengo mucho dinero. No tengo necesidad. Pero aún una enfermedad que ni el dinero la puede curar. Y cuando te llega a ese caso, como a estos jóvenes que le ha pasado, que le he mencionado recientemente, te vas y ya. Y ahí no vale dinero. ¿Qué va a hacer con tu vida entonces? ¿Qué pasa con tu vida en ese caso? Te perdiste. Ahora tienes que darle cuenta a Dios por lo que hiciste. Y la única salvación que tú tenías era Jesucristo. Y la despreciaste. Y la despreciaste. No una vez. Tantas veces. En ese día no vamos a poder tener excusa, mis amados. Hay gente que cree, mire, la gente va a ver la verdad el día que se muere. Ya no hay oportunidad. La oportunidad tú la tienes aquí, en la tierra. La oportunidad la tenemos nosotros. Y esto es un mensaje para todos. Porque el que cree que esté fuerte, mire que no caiga. Así
destruyen el templo. El Mesías ya vino y ellos que ahora dejen ese vacío y otro lo va a llenar. ¿Quién lo va a llenar? El hombre de pecado, el hijo de perdición, que se va a aprovechar de la situación que están esperando los judíos. Porque mira el plan del enemigo. El plan de Satanás es eliminar a todos los judíos. Casi lo logra con Hitler. Porque en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, en el Holocausto, mataron cerca de 7 millones de judíos. Y por poco exterminan a todos los judíos, pero Dios no pudieron porque Dios tiene un plan. Porque Dios dijo y estableció que va a haber un remanente que va a permanecer de Israel. ¿Hasta qué? Hasta la eternidad. Quiere decir que ese plan de Satanás va a fallar. Lo voy a dejar con esta. Vamos a leer eso para que no piensen que el hermano se lo está inventando. Vamos a leer Romanos 11. Romanos 11, 25. Romanos 11, 25. Le dice Pablo a la iglesia primitiva, a los romanos, le dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis ese misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo. Como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Porque Dios va a perdonar a Israel, pero al remanente que va a quedar de Israel. ¿Cuándo? Él está diciendo claramente aquí: cuando haya entrado la plenitud de los gentiles. Hermano, cuando suene la trompeta y nosotros seamos arrebatados, quitados de esta tierra, que haya entrado esa plenitud de los gentiles y hayamos entrado a la gloria del Padre. Entonces Dios va a trabajar con Israel, es lo que nos está diciendo aquí. Y Dios va a salvar a Israel, al remanente que quede. Porque el hombre de pecado va a ir a perseguir a los judíos. Y por poco los extermina. También. Pero va a quedar un remanente porque Dios lo ha prometido. Y eso será parte del pueblo completamente escogido. Y de los dos pueblos, Dios no hará uno solo. Y estaremos todos y Dios va a cumplir su promesa. Pero ¿qué tiene que pasar? El reconocimiento de los judíos de que Jesús es el Mesías. Y van a tener que pasar por ese tiempo de tribulación precisamente para que ellos reconozcan que Jesús es el Mesías. Y cuando ellos lo hagan y reconozcan ese tiempo de tribulación, entonces Dios los va a salvar. Nosotros, nuestro tiempo es este. Y nosotros tenemos que aprovechar el tiempo que tenemos. ¿Para qué? Para seguir los caminos del Señor. No confíe en el muro. No confíe en la riqueza, no confíe en la salud. Todo eso es pasajero. Lo que permanece es la palabra de Dios. Amén. Que Dios me le bendiga y que Dios me le guarde en esta preciosa mañana.